días a todos. Hola, muy buenos días. Esperamos que se encuentren bien en este jueves, donde una vez más saltamos a la promesa de tenerlos para el miércoles, Sí, pero con buena razón, es porque hemos estado ocupados en otras cosas de la vida normal. Más allá de eso, lo que quería mostrar para hoy era un nuevo capítulo del Anticristo, una nueva serie de capítulos del Anticristo de Nietzsche, en este caso de los capítulos 14 al 20. Y de continuar la lectura, básicamente. sí. Sí, con el mismo ritmo que teníamos antes. Exacto. No sé si antes de comenzar los capítulos propiamente tal, un resumen, de recordar un poco lo que era hasta ahora? Sí, sí. A forma de resumen, en el último capítulo sobre todo, se hablaba de esta idea de que los hiperbóreos o espíritus libres, como lo llama Nietzsche, han cargado a lo largo de la historia siempre con el peso del imperativo del deber. Plantea que todos estos imperativos, bajo la moral cristiana, ¿Mm? apuntarían hacia lo corrupto, hacia la nada, y han estado siempre en contra de ellos. Y plantea en última parte la instancia de la interrogante de si esta mentira que existió o que se ha hecho latente en la realidad, esta corrupción es parte de un refinamiento ético que solicita el conocimiento y que solicita, según él, producir sobre los sentidos una honda impresión. Ujú. A mí Ah, este último capítulo, que después de releerlo, ¿sí? me relacionó un poco con lo que hemos estado leyendo de Hegel, en el sentido de la crítica que hace Nietzsche, es similar a la crítica que hace Hegel, Nietzsche de los teólogos, la que hace Hegel de la intuición, por así decirlo, de ¿Eh? lo ¿Sí, sí? esotérico, y sobre todo en esta última parte de que pide que la realidad produzca un sentido no solo la impresión, sobre esta idea de que Hegel dice que el espíritu cuando se ve a sí mismo perdido ese sentido, le solicita a Ya, la filosofía que le devuelva ese sentido, no solo que le dé conocimiento, sino que le devuelva esa sensación. claro. Ah, ya. No lo veía ahí. Sí. Bien, me gusta. Bueno, Entonces, después, como bien tú dices, eso es ujú, un poco lo que pasó en el capítulo 13. 13, sí. Después, ya volviendo a lo que sería el 14, Mm, plantea que ha cambiado la forma de ver las cosas en el mundo, cómo se experimentan las cosas, cómo se vivencian. Dice que nos encontramos en un periodo en el que el humano ya no está empeñado en ser la descendencia de la divinidad, y sino que se ha vuelto a poner en su posición como un animal más, en el fondo. sí, po. Y dice que desde nuestro punto de vista, nosotros nos colocamos como el animal más elevado, el más sagaz, ¿Mm? el que está en el lado más alto de la evolución, pero Claro. según Nietzsche, en realidad, el humano es el animal más enfermizo, porque el que se desvía más peligrosamente es su instinto, Mm. a través de la moral en este caso. Sí, bueno, es a través de... eh, después de este, sí me voy a acordar, que es lo de ¿Mm? Hegel y un poco la... Oh, fallé. Es Hegel y la noción de qué es lo instintivamente animal en el fondo, ¿Ya? y qué es lo instintivamente humano, pero Dale. que se supone que creo que lo dimensioné en un capítulo, lo mencionamos ya en un capítulo, pues no me acuerdo de qué serie, ¿Ya? de esta noción de que el humano no es pura naturaleza, sino que también es lógica, ¿Ya? siendo la lógica la antítesis de la naturaleza. Sí, sí. Eso fue en uno de los capítulos antiguos. Sí, Antes, sí. verdad. Entonces, nosotros nos desviamos de nuestros instintos, sí, po, ¿Mm? pero no de manera enfermiza, sino de manera eh, como es lo que debe ser en el fondo, para poder superar la Sí. naturaleza. Que es un ¿Ya? Sí. poco que, por lo que le estamos leyendo ahora, es como que Nietzsche estuviera en contra de eso,
¿Sí? Yo, pero a la yo- vez ¿Sí? defiende el continuar la evolución humana. Sí, pues. Es que la forma en que lo tengo de ver es que ¿Mm? según Nietzsche, para poder continuar la evolución humana, no solo tenemos que ser solo espíritu o solo instinto, sino que tiene que ser una combinación de ambos. En el ¿Mm? fondo, si solo somos espíritu puro o solo somos conciencia o lógica, estamos dejando de lado una parte que es parte de nosotros, que es la animalidad, el instinto, todo aquello que somos en este momento. Sí, po. Ese es el tema, po. Que el superhombre, que como ¿Mm? creo que lo decíamos en esta serie, pero antes, ¿Mm? no solo no tiene por qué ser una figura reconocible humana Claro, para hacer el siguiente paso de la evolución, po. sí, En el fondo, yo siento que lo que Nietzsche hace hasta ahora es como aferrarse a la noción de que el superhombre tiene parte humana, cuando sí, puede no sí ser puede así. ser. Sí. Sí, yo creo que sí, que en el fondo yo creo que él ve que el camino para llegar a eso, siendo humanos, es aferrándonos a aquello que somos, aquello que está dentro de nosotros y que es instinto. No sé si cacho esa parte, ¿Sí? Sí, entiendo, pero no sé, creo que no estoy tan de acuerdo con él en esa noción. en ese punto. Eh, Más allá de eso, ¿Mm? la parte también del capítulo 14, que es una cosa que me gustó harto, es que le resta como relevancia a la noción de la voluntad o del libre albedrío humano, porque clásicamente se había entendido como un regalo divino, como la prueba de nuestra superioridad sobre otros animales. Sí. Pero Nietzsche le baja el tono y lo coloca como un fenómeno de fenómenos físicos en el fondo. Una ¿Mm? suerte de, siendo bien mecanicista, biologicista y determinista, como un epifenómeno de las sinapsis neuronales que causa la sensación de la voluntad. Co- Y que para Nietzsche justamente la presencia del espíritu es la prueba de la ¿Mm? imperfección humana, po. Como un plano donde él dice se gasta mucha energía nerviosa, que ¿Mm? energía mental en el fondo, Sí. y destaca que el espíritu puro es pura impertinencia, que si quitamos la plataforma del sistema nervioso y los sentidos, quedamos con una noción errada, ¿Mm? que es un poco esta idea de que en el fondo, que es lo que decía Daniel recién, hay que aceptar y crecer en base a nuestra parte animal también. Sí. Porque si tuviéramos solo espíritu, bastaría que fallara la parte animal o física y ya Sí. quedaríamos con cosas erradas respecto a la realidad misma. Sí, po. Igual se monta en esto mismo porque pensando en lo que comentaste, en el fondo igual el momento histórico en que él saca este libro, en la época en que lo hace, ¿Mm? igual responde a ser una especie de antítesis a lo que era en ese momento, po. Como que todo era espíritu, por lo tanto la humanidad, la carne no tenía ningún significado. Yo creo que lo que hace una inversión de valores total para ponerlo sobre este lado, po. Sí, bueno, En términos hegelianos se necesitan al menos tres movimientos para llegar a un medio justo. eso sí. Sí. Y también no, después se me olvidó lo que No. era sobre Hegel, pero no me acuerdo bien qué era, entonces no voy a mentir. Ya después el libro continuó diciendo que ni la moral cristiana ni la religión cristiana tocan la realidad en algún punto. Y aquí parte como una concatenación de cosas que dicen, Sí. cosas imaginarias con efecto imaginario, correlación imaginaria, bla, 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 todo imaginario, que habla también de la noción de Dios, la psicología de Dios. Dice que todo esto imaginario lo transforma en realidad, en el fondo, pero que hay una cosa que lo separa fundamentalmente, por ejemplo, de lo que vendría a ser el mundo de los sueños, por así decirlo.
Y es que el mundo de ficción se diferencia del de los sueños en el sentido de que el mundo de ficción está en desmedro de la realidad. ¿Por qué? Porque para él, para transformar, acá está, cada ficción tiene en su raíz un odio hacia la realidad, en el sentido de que reconoce, esto no me gusta, entonces voy a crear este mundo alterno para poder escapar de él. Sí. ¿Y quiénes tienen razones para escapar de la realidad, dicen? Aquel que la sufre. Pero sufrir la realidad implica también vivir en una realidad mala, en una realidad mal lograda, mala vida. Entonces, el predominio de los sentimientos de displacer sobre los del placer son motivo para que aquella religión moral ficticia, el cristianismo, lo que suministra la fórmula de la decadencia. Sí. Y en ese sentido, lo que decía ahí en el fondo es, ya, vemos que la realidad puede estar equivocada, y vemos que puede generarnos dolor. El cristianismo lo que dice, bueno, sopórtalo, y al final de todo este viaje vas a tener un mundo mejor. En vez de haz algo por ese y cámbialo. También una idea que se me pasó recién ¿Mm? fue que dice que de momento que la noción natural de ¿Mm? aquellas cosas que son naturales, de la propia existencia, de la tierra, de la vida en sí, se opuso a la de Dios, como esta idea de las virtudes. ¿Mm? La noción de lo natural se transformó entonces en algo reprochable. ¿Mm? Sí. En el sentido de que, por ejemplo, si la naturaleza implica la animalidad, sentir odio hacia algo o alguien, que perfectamente puede ser animalesco, pero es natural, Sí. y se opuso a los valores de Dios, que eran la compasión y qué sé yo, se transforma el odio entonces en algo malo. Sí. En algo Porque escapa, imperfecto, en comparación al otro. exacto, porque escapa como del sistema divino. Sí. Sí. Y eso me gusta mucho cómo lo continúa en el 16, Sí. porque él continúa con la noción de que el Nietzsche dice que es necesario un Dios como humanizado ¿Mm? o con características humanas, porque así yo me puedo enaltecer a mí mismo mediante las cosas que yo hago. En el sentido de que si yo hago lo que Dios puede hacer, como por ejemplo ser una persona benevolente o compasiva, o que ayuda a los pobres, o a los que menos tienen, y yo los ayudo efectivamente, entonces yo debo ser muy bueno, debo ser casi como Dios. Sí. Y por otro lado, si yo hago cumplir su voluntad vengativa, como lo fue la evangelización por la fuerza, como cuando se llegó al territorio americano y los españoles mataron a los indígenas y todo, o las cruzadas de la Edad Media, entonces yo debo ser la personificación de lo que es justo y lo que es recto de Dios. Sí. Entonces me estoy, por un lado, a través de la personificación de Dios, me estoy endiosando a mí. Sí. Y aquí en este capítulo, a mí me llamó mucho la atención porque en el fondo Nietzsche no tiene problema con la idea de Dios en sí mismo, ¿Claro? porque para él la divinidad o Dios debe ser algo que enaltezca la vida misma, que sea la voluntad del pueblo, que Ujú. sea reflejo de la voluntad del pueblo que lo venera, porque admira en sí mismo esa capacidad que lo ha hecho triunfar en la vida, que lo ha hecho triunfar, crecer, etcétera, etcétera. ¿Claro? Dice que el hombre está agradecido consigo mismo y por eso necesita de un Dios que lo pueda ayudar y dañar, que sea amigo y enemigo, a quien se admire en lo bueno y se le teme en lo malo. Pero para él el problema radica cuando a Dios se le castra y se transforma solamente en el Dios del bien. Y Mm. por lo tanto se le quita una parte de su divinidad, que es todo lo malo, y se ¿Claro? inmacula. Y cuando se inmacula a Dios, esta idea se aleja de la vida. Sí, pues. Y pregunta, ¿de qué sirve un Dios ajeno a la ira, a la venganza, a la envidia, a toda esa otra parte que es parte humana? Mm. Se le quita la humanidad cuando él habla de esta castración.
Sí, po. Y dice que este proceso ocurre de castración cuando el pueblo perece, cuando muere y pierde su fe en su propio porvenir. Cuando ve que es necesaria la sumisión como un mecanismo Claro. de conservación, en ese momento es preciso que Dios se transforme y se vuelva en un santurrón para poder tener Mm. control sobre otros o sobre sí mismo. Sí, po. Y existe, por lo tanto, dos tipos de Dios según él. Aquel que es la voluntad de su pueblo y que por lo ¿Ah? tanto enaltece la vida, y están los otros que son total impotencia y que se vuelven buenos a la fuerza, porque necesitan ser buenos porque son un ejemplo, una guía, un X superior ¿Claro? a nosotros y que tenemos que seguirlos por eso, porque son Mm. mejores a nosotros a la fuerza. Sí, sí, entiendo. Em, igual, sí, eso tiene mucho sentido con lo que viene, porque ¿Mm? dice que eh, en donde se ve en desmedro la voluntad del poderío, según palabras de Nietzsche, que es la fuerza vital en el fondo, se da una regresión fisiológica, una suerte de involución. Sí, Dice que el dios hebreo, que conocemos todos por la noción Dios por lo general, al momento de haberse vuelto cosmopolita, se diluyó, se perdió su identidad y al volverse el Dios de todos, se transformó como en una cosa Dios, pero como manoseada, por así decirlo, como sí, po, que es de sí, todos po, y de nadie al mismo tiempo. sí, po. Porque dice que pasa a ser de este Dios, de un pueblo elegido, de un pueblo único elegido, Mm, a ser el Dios de todo el mundo. sí, po. Sí, po, Entonces pierde la, ¿cómo se dice? La pertenencia. claro, No se transforma en algo exclusivo, sino que es como esta noción de que si todos lo tienen, no tiene nada especial. sí, po, ¿Ves eso? sí, po. Y habla de esto mismo, de esta involución fisiológica, genera ¿Mm? una decadencia de la divinidad. Dios se transforma Dios se transforma en el Dios de los débiles, según él. Sí, Que po. se hacen llamar los buenos, porque ellos no se llaman a sí mismos débiles. Esta división entre el Dios bueno y el demonio, ¿Mm? según él, son producto de la decadencia, porque esta división priva a la divinidad de toda su grandeza, la priva de una parte de sí misma. Cuando el concepto de Dios es despojado de todo lo que es fuerte, altivo, valiente, lo que se hace es convertirlo en una tabla de salvación para aquellos que se ahogan, que son los débiles. Dios se transforma en esta idea de algo pálido, enfermizo, como tú decís, se diluye tanto que se pierde la noción de lo que alguna vez fue. Sí, sí. De- por eso también un poco, ya en el 18, dice que la idea del Dios cristiano es como uno de los conceptos más corrompidos de la historia, hasta el Mm, punto de ser hostil contra la vida. sí, que le declara la guerra a la vida. Claro, en todo el sentido que estamos diciendo hasta ahora, porque Sí, van contra el instinto, es como, bueno, todo redunda en el tema de la compasión finalmente, sí, como los ponía más arriba, acá lo está como defendiendo su postura. mm, Y en el 19 no deja de criticar y le hace una crítica al pueblo hiperbóreo, en el fondo, por no haber creado ningún dios en casi 2000 años. Y en cambio se conformaron con el dios cristiano y todas sus decadentes virtudes. sí. En el fondo, el imaginario que alguna vez fue rico de dioses ¿Mm? se disminuyó a uno, Sí, al Dios monoteísta cristiano. exacto. Entonces, habla de cierta conformidad, por así decirlo. Sí, Y después viene el capítulo 20, que yo creo que es el más jugoso hasta ahora de todo el libro, básicamente. Entonces, ¿qué hace en el capítulo 20? Él hace el contraste, o la salvedad más bien, de que espera no haber ofendido a otra religión que va a mencionar, que en este caso es el budismo. sí, Esto dice que existe un vínculo común entre el cristianismo y el budismo, que es que ambas son filosofías especialmente nihilistas, pero que tienen una gran diferencia entre sí. Dice que el budismo
es mucho más realista que el cristianismo, porque defiende la idea de poseer una posición objetiva y audaz respecto de los problemas. ¿Y por qué dice que es esto? Porque el budismo viene de una religión, perdón, de una tradición filosófica oriental que es mucho más longeva que lo que ha sido el cristianismo. Entonces la idea de Dios ya está acabada, es como, Está no muerta. acabada como de término, sino de, ya fue pensada en casi su totalidad. Sí. Y por ello, Nietzsche la considera como una religión positivista, ya que no habla de su lucha contra el pecado, sino que lucha contra el sufrimiento, en el fondo. También la considera positivista porque tiene una automistificación de los valores morales. O sea, según sus propias palabras, está más allá del bien y el mal. Los dos hechos en los que se fundamenta para decir esto es que presenta una excesiva irritabilidad a la sensibilidad, que está manifestada como una refinada capacidad para soportar el dolor, y lo otro es su excesiva espiritualización, que es un vivir demasiado largo entre conceptos y procedimientos lógicos, lo que lesiona el instinto de la persona en provecho del instinto impersonal. Mm. Estas dos cosas, para Nietzsche, producen lo que sería el fenómeno de la depresión, que dudo mucho que tenga que ver con el concepto clínico Yo con actual el de nombre. depresión, Sí. pero quedemos con esa palabra. Y Buda lo propone que lo que se hace es combatirlo con la higiene, la vía al aire libre, la sobriedad, la prudencia, la vigilancia de las emociones biliosas y que calientan la sangre, el no preocuparse. Reclama ideas que llaman a la calma y encuentra medios para deshacerse de ideas que generan contrariedad o contradicciones en nuestra vida. Se desprende, muy importante, de imperativos categóricos, no tiene constricciones en general. No existe una lucha contra quien piense distinto. Su doctrina solo se defiende contra el sentimiento de la venganza, la aversión y el rencor. Todo lo hace, todo esto lo hace porque estas emociones, la venganza, la aversión, son contrarias a la idea del fin higiénico del principio, como de dejar Quitar de el lado dolor. esas cosas que nos suman. Sí. Dice que el cansancio intelectual es producto de una gran objetividad, que en el fondo es una reducción del instinto personal, y que es combativo refiriéndose a la persona con intereses más espirituales. O sea, hablando básicamente con alguien que sepa seguir sus instintos personales. Y termina diciendo que en el budismo el egoísmo es el deber. Pero lo más importante es la pregunta, ¿cómo te liberarás del sufrimiento? Y esta regula y circunscribe todo el régimen espiritual del budismo. Sí. Sí. Esto no está aquí directamente, ¿eh? Pero me ¿Eh? acuerdo que más adelante habla de que en el fondo el budismo, según él, es una religión del ocaso de las civilizaciones. En el fondo ¿Ya? es un final donde uno va a retirarse a la introspección, por así decirlo, ¿Mm? que se vuelve a uno mismo, se vuelca a uno mismo y está en la nada y se queda en uno mismo, que es todo lo que hay según Nietzsche. Mientras que el cristianismo lo que hace es una religión que es capaz de crear civilizaciones a través de la mentira. Donde Ya. no las hay, las va a empezar a crear. Mientras que el budismo es como un cierre de una civilización, un cierre, un ocaso de religión. ¿Sí? Mira. Bacán, qué buena emoción. Sale más No, adelante, no me acuerdo tanto, pero me acuerdo del concepto. ¿y te acordarás en qué parte estábamos ahora? Debe estar cerca de aquí, porque habla del budismo en un periodo y después pasa a otro tema. Ya. Ah, bacán, me gusta. Sí. Pero Interesante este capítulo. sí, mucho, 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 mucho. De Sí. hecho, me estaban costando los otros y como que ¿Ya? agarré este y fue como que lo entendí dentro de Sí, todo. este es bien interesante. Y bueno, dentro de las cosas que habla esta idea de que el budismo no tiene imperativos categóricos, ¿Mm? que lo plantea incluso que dentro de los monasterios, en el fondo, uno puede dejar de hacer culto cuando uno quiere y se puede ir, y no hay como no hay un esquema social dentro de su construcción religiosa. Sí, po.
Es No completamente, existe. como dice, egoísta, es personal, es del individuo. No hay una represalia directa por haber hecho eso tampoco, Sí, porque pues no, se pues. comprende como parte del camino de uno, Sí, creo pues. yo. Sí, sí, es interesante. Sí. Y son los capítulos 14 y 20. Una Esos son crítica a todos. la religión Sí, y lo que vendría a ser como una salvedad, que es el caso del sí. budismo. Porque no quiere que su crítica se confunda con también una crítica al budismo. Claro, Sí, pero eso con los capítulos de hoy, po. sí, esos serían los De- capítulos de hoy. Esperamos que hayan podido seguir la lectura, que lo Sí. hayan disfrutado. Y nada, nos vemos quizás Domingo. estos videos queden para los jueves, digo. Puede ser. Pero el de Hegel debería ser el domingo, así que ese sí lo vamos a cumplir. Sí. Ya, que estén bien. Nos estamos viendo, Chaito.